para sincronizarse, y es decir, es cuando yo les decía la variable ambiental pone el reloj en hora. ¿Sí? Y lo vamos a ver eso de poner el reloj en hora cuando veamos ejemplos, ¿sí?, de alteraciones de los ritmos circadianos, tanto endógenos como exógenos. Y entonces vimos reloj, endógeno, hipotálamo, ¿sí?, que es el que funciona generando los ritmos sobre los efectores, sincronizado, ponerse en hora a través de la variable ambiental luz-oscuridad. ¿Sí? Y dentro de los efectores que habíamos nombrado, principalmente habíamos dicho absolutamente todas las hormonas producidas por el sistema endocrino, ya sea por glándulas o por células secretoras, ¿sí?, manifiestan un ritmo circadiano. Y ese ritmo circadiano va a ser característico de cada hormona en particular, dependiendo de la función que tenga esa hormona. Por eso vamos a encontrar hormonas que se encuentran altas durante el día y otras bajas durante el día, y viceversa, hormonas que están altas durante la noche y bajas por la noche, y van a depender también de cuál es la función que esas hormonas tienen en relación a la adaptabilidad de un sujeto a este acontecer de noches y días que preconfigura un estado de vigilia o un estado de sueño. Muy rápido porque estoy haciendo una síntesis de lo que ya vimos, y ahora bajo la velocidad cuando empecemos con el número 1. Sistema endocrino, sistema nervioso periférico autónomo controlado por ese reloj. Entonces vimos presión arterial, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, ¿sí?, todas las funciones del sistema nervioso autónomo, también en relación a lo que está pasando afuera, ¿sí?, el hecho de que estemos durante el día, o sea, que se espere que estemos en vigilia durante el día y durmiendo durante la noche, también presentan un ritmo circadiano acorde a sus cambios. También encontramos ritmos circadianos involucrados con el control de ciertos comportamientos como la actividad locomotora, más allá de que dijimos que era mucho más visible esta sincronización sobre la actividad locomotora sobre los animales, predominantemente. Nosotros la cultura en realidad ha solapado bastante nuestra actividad locomotora. Sí, en los roedores, por ejemplo, que salen de noche y mantienen nuestra actividad nocturna para buscar alimentos y otros animales, en realidad hay un ritmo circadiano en la fisiología de la contracción muscular respecto a las horas de actividad del animal respecto a las horas de menor actividad. Y también tenemos control hipotalámico sobre áreas cerebrales, entonces, que controlan el sueño, la alimentación, la ansiedad, el alerta, la atención, etc. ¿Sí? Entonces, si tenemos tiempo, vamos también a estar estableciendo un poco la importancia que los ritmos biológicos tienen sobre el aprendizaje. Mejor dicho, en realidad lo que vamos a poder ver es qué influencia tienen las alteraciones de los ritmos biológicos sobre el aprendizaje, y de esa manera vamos a poder dar la importancia que los ritmos biológicos tienen. Bien. Nosotros tenemos una glándula muy particular, que es la glándula pineal, ¿sí?, una glándula que se encuentra acá en la base del cerebro, ¿sí? Para que se ubiquen, esta es la zona del hipotálamo, esta es la hipófisis. Posteriormente acá se encuentra una glándula muy pequeña, ¿sí?, llamada glándula pineal, que se la reconoce anatómicamente desde tiempos bastante, siglo III o IV. Ya se sabía la existencia de esta glándula, durante mucho tiempo no se supo su función. Se la consideró la sede del alma, ¿sí?, en la época aristotélica. Se la consideró un órgano fotorreceptor, porque podía tener alguna influencia mediada por alguna influencia de lo ambiental, pero durante mucho tiempo bastante se desconocía respecto a la función que hoy se conoce, ¿sí?, de esta glándula, que es la glándula productora de una hormona particular que se llama melatonina. ¿Sí? Esta hormona melatonina, que tiene un ritmo circadiano particular, en donde nosotros encontramos que las mayores concentraciones de melatonina, ¿sí?, empiezan a aumentar a partir de las 7, 8 de la tarde, ¿sí?, haciendo un pico entre las 3 y 4 de la mañana, o sea que es de concentración alta nocturna, ¿sí?, y a partir de la mañana, 5 o 6 de la mañana, la melatonina comienza a bajar, ¿sí?, en relación directa a cómo van subiendo a la mañana. Ejemplos que hayamos visto como el cortisol y las catecolaminas, que eran hormonas que aumentaban durante el día y disminuían durante la noche. La melatonina es inversa porque esta hormona, ¿sí?, se la considera la hormona de la oscuridad, y es la que coloquialmente podemos decir es la hormona que abre las puertas del sueño, ¿sí? Es una hormona, ¿cómo anda? Una hormona
inductora del sueño, ¿sí? Y es considerada en realidad algo así como un marcapaso neuroendocrino, ¿sí? Que no solamente recibe la información lumínica a través de este sistema circadiano que analizamos el lunes, el cual a partir de la retina y entra la luz por la retina es enviada por un haz retino hipotalámico, ¿sí? Que a través del nervio óptico llega al núcleo supraquiasmático, ¿sí? Y desde el núcleo supraquiasmático también, ¿sí? Se dirige una parte de un nervio simpático que manda esa información a la pineal, y la pineal todo el tiempo está recibiendo vía nerviosa a través del hipotálamo las señales respecto a cuáles son las horas en las que hay luz y cuáles son las horas en las que no hay luz. Y responde circadianamente a eso, ¿sí? De manera tal que cuando la glándula no recibe información lumínica, sintetiza y libera melatonina, y cuando la glándula recibe información lumínica, decrece la producción de melatonina y esa melatonina comienza a bajar. Pero en la medida que la glándula pineal mantiene este ritmo circadiano de aumento de melatonina en la noche y baja durante el día y así todos los días, ¿sí? Es la misma melatonina que a su vez refuerza y retroalimenta la información del hipotálamo y mantiene, ¿sí? En equilibrio la información respecto a al dosímetro de luz externo que el hipotálamo recibe. O sea que tiene receptores en el hipotálamo que informan a través de Yo acá creo que tengo... Lo vemos acá, después vuelvo a la filmina anterior. Nosotros teníamos entonces un reloj geofísico, ¿sí? Que está indicando horas de luz. Estas horas de luz en realidad entran en un receptor sensorial, que son los fotorreceptores de la retina. Esta retina tiene una conexión nerviosa a través de un nervio simpático que forma parte del nervio óptico, ¿sí? Que es este haz retino hipotalámico que le lleva información al núcleo supraquiasmático, y esta información es la que le permite en principio al núcleo supraquiasmático originar, ¿sí? Los ritmos biológicos sobre todos los efectores periféricos, llámese sistema endocrino, llámese sistema nervioso autónomo, llámese núcleo de la ansiedad, centro de ansiedad, de la sed, actividad cortical de alerta, etcétera, etcétera. Pero a su vez, ¿sí? El núcleo supraquiasmático inerva simpáticamente la glándula pineal y, según la información recibida, la glándula pineal va a producir esta melatonina en gran concentración en la noche, en menor concentración durante el día, y esta misma melatonina es recibida como información en el núcleo supraquiasmático, reforzando la actividad que llega del exterior, ¿sí? O sea que, más allá de las funciones que per se tiene la melatonina en relación al sueño y a otras funciones que ahora voy a nombrar, ¿sí? Tiene receptores hipotalámicos reforzando la información que el hipotálamo recibe de la variable ambiental luz del exterior, ¿sí? Bien. Yo tengo una duda. ¿Sí? Si, por ejemplo, influiría en la cantidad de producción de melatonina un día que está nublado a un día que hay mucho sol. En teoría no. En teoría el dosímetro de luz, la entrada de luz es independiente de la intensidad de esa luz, si es solar o no. Tiene que ver con el día. Lo que sí va a intervenir sobre el ritmo circadiano va a ser las horas de luz a las que estás expuesto. Y eso va a variar si vivís en Escandinavia, que si vivís en Brasil, que si vivís acá. Eso sí va a producir cambios. Pero que esté nublado, que el hecho de que está nublado, el dosímetro de luz, o sea, esa luz es suficiente para que el hipotálamo genere el mismo circuito. Sí. Una pregunta, ¿el hecho de recibir luz artificial o que sean pantallas y todo eso también influye en la recepción? La luz artificial durante mucho tiempo influyó, pero la luz que tenemos hoy en realidad no influye a ver, ¿no influye en qué sentido? No influye en el sentido que si vos estás expuesto a luz ambiente, a esta luz, por ejemplo, y dejas de estar a esa, medianamente ese dosímetro de luz podría alcanzar. La influencia es al contrario, es cuando vos estás expuesta a mucha luz artificial, alargando tu dosímetro de luz cuando fuera de noche. ¿Sí? Lo que ha hecho el avance tecnológico de este mundo de 24 horas
es que los individuos estén expuestos lumínicamente durante más tiempo que la luz externa. De todas maneras, las investigaciones dicen que esta luz podría llegar a alcanzar para mantener el ritmo, ¿sí? Producen cierto desfasaje, pero esta información no se homologa a esa. Esa información es mucho más veraz al hipotálamo que esta que viene. Pero también tiene que ver con el tipo de luz que se está usando ahora. Se están investigando ahora qué pasa con las lentes. Hay un montón de investigaciones respecto ahora qué está pasando con los... es más, ya que sigo con eso, esta luz, no esta, pero hay lámparas especiales que se utilizan para hacer fototerapia, ¿sí? Y por ejemplo, en países extremadamente avanzados, diría aquellos que son número uno en avances de casi diría el cuarto mundo, ya primer mundo, menos uno del tal primer mundo que es Suecia en ese sentido. Suecia le paga a sus habitantes, ¿sí?, 15 días de terapia en España, ¿sí?, para recibir luz solar. Y si la persona no puede viajar por impedimentos laborales, tienen cabinas de fototerapia donde son expuestos cada 15 días, sobre todo en el invierno de Suecia, donde tienen días de 3 o 4 horas y la luz es extremadamente mínima, y entonces se empiezan a ver muchas alteraciones. En realidad puede haber, porque es la depresión habitacional, que se le produce a un individuo donde se juntan en el transcurso del invierno muy poquitas horas. Cuando uno compara un sujeto que vive en el hemisferio norte respecto a un sujeto que vive en el hemisferio sur. Yo he leído una vez que el índice de suicidio es mucho más alto en países que tienen pocas horas de luz. Exacto, pero eso tiene que ver con la depresión estacional, que creo que por ahí la tengo yo. Así es. Sí. ¿Cuáles serían las consecuencias de extraer la glándula pineal en un individuo? ¿Cuáles serían las consecuencias de extraer la glándula pineal en un individuo? No habría, sí, en principio no habría melatonina, en realidad no tenés hormona inductora de sueño. Yo creo que padecería del sueño. Yo te diría que sí. Hipocolapsia. No sé en cuánto tiempo vivís ahí, no tenés que medicarte para dormir. O sea, ahora vamos a ver qué pasa con el individuo. No sé si la dejé porque yo preparé la clase de sueño, pero la clase de sueño yo la tenía preparada en un curso que doy en otro lado, y entonces la dejé porque era mucho y tenía todo este cuento al respecto. Una persona, y hay un montón de estudios de privación de sueño, una rata en 20 días se muere, ¿sí?, privada de sueño. Obviamente no se hicieron estudios en humanos para ver cuánto tiempo se va a morir un humano, pero sí lo que se sabe es cuáles son los déficits que les sucedan a los sujetos privados de 48 horas de sueño. O sea, hay un montón de experimentos donde los tienen sin dormir sábado, domingo hasta el lunes a la tarde, ¿sí? Y se hacen estudios de alerta y estudios de atención, y se va viendo, comparado con controles, cómo empieza a disminuir el rendimiento en tareas de alerta, de atención y de memoria a la medida que pasa el tiempo cuando el individuo está privado de dormir. Más allá de las alteraciones que el individuo tiene en frecuencia cardíaca, ritmo cardíaco, respiratoria, y quizás lo vamos a ver ahora en las alteraciones laborales, ¿sí?, sin entrar en estudios. Pero en síntesis, es decir, no tenés pineal, no dormís y empezás a tener alteraciones de todos los ritmos, porque la melatonina es importante incluso para reforzar la información que recibe el hipotálamo. Bien. La melatonina, a su vez, es una hormona que tiene mucha incidencia en la maduración sexual en humanos, ¿sí? La melatonina es una hormona inhibidora del eje gonadal. No está demasiado claro el mecanismo. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? Que los niños, hasta llegar a la pubertad, producen muchísimo más melatonina de la que producimos los adultos, ¿sí? Esto quiere decir que durante los momentos de sueño se producen concentraciones altísimas de melatonina en los niños. A partir de los 12, 13 años, esa concentración empieza a disminuir, ¿sí? Y entonces lo que pasa en la pubertad es que esta disminución de la melatonina, ¿sí?, que en realidad ya se sabe que tiene una relación inhibidora del eje gonadal, haría que esta disminución active al hipotálamo en la producción de los factores de liberación de gonadotrofinas para que se produzca el inicio de la pubertad, ¿sí? Y si bien no se saben todavía bien cuáles son los mecanismos moleculares, sí se han hecho estudios comparando los inicios de la pubertad en países escandinavos o del hemisferio
hemisferio norte respecto a Brasil, por ejemplo, ¿sí? Y la pubertad en los países nórdicos, el inicio de la pubertad en los países nórdicos, perdón, está retrasada respecto a países de mayor incidencia de luz, y eso está dando cuenta entonces de la incidencia que ella tiene en la maduración sexual en humanos. La melatonina, a su vez, en realidad está ligada a una patología psiquiátrica, que es la depresión estacional en seres humanos, ¿sí? Que si bien la podemos observar en todos los hemisferios, tiene una alta prevalencia en los hemisferios, en el hemisferio norte, donde gran parte del año, el año se transforma casi en un día y una noche. Donde, y es lo que decía... Es lo que decía Tomás respecto a estas altas tasas de suicidio, ¿sí? Que se reconocen en países escandinavos y que en realidad ellos las han bajado bastante, esas tasas de suicidio, respecto a todas las leyes protectoras que tienen ahora, ¿sí? Para tratar de aminorar el cambio de ritmo circadiano entre el verano y el invierno con todas estas terapias que ellos hacen, incluso con las medicaciones mismas, ¿sí? De melatonina en verano e invierno. ¿Sí? Tienen un montón de tratamientos, ¿sí? Que están bancados por el Estado para aminorar estos cambios entre el verano y el invierno. Obviamente, si tienen que ver con la maduración sexual en humanos, están muy relacionados entonces a los ciclos estacionales de apareamiento en los animales, ¿sí? Y entonces también las concentraciones de melatonina, ¿sí? Altas durante el invierno inhiben el eje gonadal, y cuando la melatonina baja porque los días son más largos, sí, es donde se producen la mayor cantidad de apareamientos y de esa manera producen los cambios. Entonces, en principio y en la relación que tienen con el hipotálamo, es una señal que sincroniza a su vez el oscilador primario que nosotros ya vimos el lunes, que era el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Y entonces nosotros acá, en general, la relación la voy a volver a nombrar en un ratito cuando hablemos de sueño. Todo lo que hablamos de ritmos biológicos, ¿sí? Estuvimos hablando de un reloj que genera ritmos y que esos ritmos producen cambios, ¿sí? En las funciones biológicas que anticipan los cambios ambientales. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, voy a tener un sistema nervioso autónomo simpático que se va a ver activado entre las 6 y las 8 de la mañana con aumento de ritmo cardíaco, aumento de frecuencia respiratoria, aumenta la temperatura corporal, aumenta la producción de cortisol, aumenta la producción de catecolaminas, ¿sí? Funciones autónomas simpáticas y hormonas cuyas funciones tienen que ver con preparar todo un organismo al estado de la vigilia, ¿sí? Y esto se produce en horas previas al despertar. Y entonces, cuando uno habla de ritmos biológicos, dice que los ritmos biológicos en realidad son una respuesta homeostática predictiva, ¿sí? Que está guardada genéticamente porque nos adaptamos a este reloj físico de las noches y de los días, que producen cambios preparando a los sujetos, a los seres vivos en general, al cambio ambiental. Y entonces hablamos de una homeostasis predictiva en la cual estas respuestas periódicas, estos ritmos biológicos que estuvimos analizando, van a permitirle a todos los organismos vivos, acuérdense que los ritmos están desde las algas hasta nosotros, a predecir el momento probable de aparición de los estímulos ambientales que se van a repetir día a día y así iniciar de antemano la corrección adecuada. Si yo soy un ratón, ¿sí? Y tengo... a ver, no voy a ser un ratón, voy a ser un animal de... porque el ratón es de vida nocturna. Soy un animal de vida diurna, ¿sí? Que vivo en una madriguera y a la mañana cuando salgo al sol, salgo de la madriguera a buscar comida, ¿sí? Y estoy todo el día, me voy alejando de mi madriguera porque ando cazando y buscando alimentos. Yo en realidad necesito una protección interna que haga que empiecen a bajar un montón de mis funciones fisiológicas para que yo empiece a volver al lugar donde tengo que estar a la noche para guarecerme de lo que acecha afuera y para procurar el descanso. Y estos cambios van a ocurrir antes de que anochezca, ¿sí? Nosotros en realidad a veces es difícil de que lo podamos observar porque inventamos esto que tenemos acá arriba, que es la luz, ¿sí? Y entonces ustedes imaginen esto en la época donde no había luz, ¿sí? Y donde en realidad la vida del hombre primitivo iba a depender
su actividad de la vigilia iba a durar desde que el sol se levantaba hasta que el sol se ponía. Y entonces, si tenía que salir a cazar y se alejaba 2 horas de donde estaba a cazar, tenía que empezar a volver. Antes, en realidad, era el cuerpo el que le instaba, porque nos pasa a todos, a las 6 de la tarde empezamos a ganar suave, estamos cansados, queremos descansar, ya no queremos más. ¿Sí? Y eso, en realidad, más allá de que uno lo adjudicamos porque laburamos todo el santo día, ¿sí? Y es real, o estudiamos todo el día, o anduvimos cruzando de acá para allá, tiene más que ver con un descenso en un montón de parámetros biológicos, ¿sí? Que nos empiezan a preparar a ese cambio que va a haber afuera, ¿sí? Por eso hablamos de una homeostasis predictiva en contraposición a la otra homeostasis necesaria que también vimos, que es la homeostasis reactiva, aquella que vimos cuando analizamos sistema endocrino. Esta homeostasis reactiva que también nos asegura que cada vez que una variable fisiológica aumenta por encima de un nivel de referencia, ¿sí? Se genere un feedback negativo para que esa variable vuelva a la condición homeostática, ¿sí? Que es la que vimos cuando veíamos cómo se regulaba la función hormonal de la hormona tiroidea, las hormonas del cortisol, etcétera, etcétera, ¿sí? Y entonces acá hablamos de homeostasia reactiva, que son las estrategias que le permiten al organismo una respuesta apropiada una vez que el cambio se produjo, ¿sí? La homeostasis reactiva responde al cambio. La homeostasis predictiva se prepara y se anticipa al cambio. ¿Está claro esto? Bien, ¿qué pasa cuando se alteran los ritmos biológicos? En realidad los ritmos biológicos se pueden ver alterados por factores endógenos y por factores exógenos. Estos de los factores endógenos que podemos nombrar, uno es el envejecimiento, ¿sí? A ver, cuando transitamos por la vida y nos acercamos a la vejez, no es que solamente eso nos alteran los ritmos biológicos, empiezan a decaer muchas funciones biológicas. Y los ritmos biológicos son una función más que empieza a decaer. Y entonces, durante la vejez, comienza a desincronizarse estos ritmos biológicos y es producto también del envejecimiento celular de todas las células y con ellas las células del núcleo supraquiasmático, ¿sí? Los trastornos del sueño como patología, ¿sí? Son factores endógenos que alteran los ritmos circadianos. No nos vamos a dedicar a ello porque los trastornos del sueño es toda, ¿sí? Un libro dentro de la medicina, ¿sí? Y hay muchos trastornos del sueño. El más conocido quizás por ustedes es el insomnio, ¿sí? Un insomnio que en muchos de ustedes puede ser debido a una situación de estrés, pero eso es cuando uno no puede dormir porque está estresado, porque mañana tengo un parcial, esto es un insomnio secundario, ¿sí? Hay patología de trastorno del sueño de insomnio cuando es un insomnio primario, ¿sí? Dependiente de un problema biológico, ¿sí? O neurobiológico que hace que el individuo esté impedido de dormir. Y enfermedades crónicas, ¿sí? Producen como factores, es un factor endógeno que altera los ritmos circadianos, y la ceguera en algunas condiciones. ¿Se acuerdan que yo ya les dije el otro día que la información que permite la recepción visual, ¿sí? Tiene un lugar de destino diferente a la información lumínica que llega al núcleo supraquiasmático? En muchos individuos con discapacidad visual sí está alterada solamente una de ellas, pero sí hay muchas personas no videntes en los cuales están alteradas las dos y entonces se producen alteraciones de los ritmos circadianos. Pero nosotros vamos a dedicar mayormente a aquellas cosas que nos pueden pasar, ¿sí? A nosotros conductualmente por cambios en nuestras actividades, y vamos a ver dos ejemplos de factores exógenos. Uno son los vuelos transmeridianos, ¿sí? Los vuelos transmeridianos son aquellos en los cuales yo me voy a trasladar a otro lugar geográfico donde hay una gran variación en el uso horario del lugar de destino, ¿sí? Porque cruzar obviamente el meridiano y entonces y la alteración va a depender de cuántos usos horarios estemos pasando. Y otro factor exógeno, ¿sí? Con distintos resultados o con distintas implicancias, ¿sí? Es el trabajo en turnos. Entonces, en primer lugar vamos a hablar de los vuelos transmeridianos o conocido como jet lag, ¿sí? Que son los vuelos transmeridianos de larga duración
Y cuanto más usos horarios nos traslademos, mayores consecuencias vamos a tener, en principio, ¿sí? Y cuanto más usos horarios nos traslademos, más le va a costar a nuestro reloj biológico adaptarse. Porque en principio lo que primero tenemos que decir es que cuando yo cambio mi información biológica en un lugar y me voy a otro lugar donde los usos horarios son diferentes, ¿sí? Mi reloj biológico es adaptable y después de un tiempo suficiente, que ahora vamos a ver, mi reloj endógeno se sincroniza ahora con esta nueva variable y después de determinado tiempo mi cuerpo empieza a funcionar con un ritmo circadiano acorde a la nueva variable ambiental. Cosa que va a ser diferente cuando hablemos del trabajo a turnos rotativos. O sea que este reloj biológico es flexible y adaptable. Entonces, cuando hablamos de jet lag, ¿sí? Estamos hablando de un conjunto de síntomas, ¿sí? Donde principalmente la mayor alteración es la alteración del patrón del sueño. ¿Qué ocurre cuando ciertos ritmos biológicos, ¿sí? se hallan fuera de fase entre sí y con el ciclo de luz-oscuridad? ¿Sí? O sea que hablar de jet lag es hablar del síndrome o el conjunto de signos y síntomas que le ocurren a un individuo cuando se traslada a un lugar con una gran diferencia de usos horarios. ¿Estamos? Y que el ritmo circadiano más visiblemente alterado es el patrón de sueño-vigilia. Y es cuando en realidad se va a producir en principio, cuando yo llego, un conflicto transitorio entre el tiempo interno que yo tengo y el que está afuera. Y es el que sucede, por ejemplo, cuando mi hermano y mis padres viven en Australia. Viven en Melbourne. Ellos se fueron a vivir a Australia, que en este momento tenemos una diferencia de 14 usos horarios, ¿sí? Acá son las 2. ¿Qué hora es ahora? Las 2. Las 2. La 1 y 6 minutos. Yo dije las 2, pero ya tendría que ir. Ya está, vos te querías ir. No, me confundí, pensé que terminaba la Acá son las 1 del mediodía, y en Australia mi hermano, mis padres y mis sobrinos están durmiendo, que no salieron de joda, son las 3 de la mañana. ¿Sí? O sea que cuando yo viajo a Australia, ¿sí? Viajo en un adelanto de fase, me roban horas. Yo en el viaje me afanan como 14 horas. Cuando yo llego a Australia, ¿sí? Llego a Australia cuando llego de día, cuando acá es de noche. Y llego con un cuerpo preparado para dormir cuando allá es de día y para estar en estado de vigilia cuando allá es de noche. ¿Sí? A meter el cansancio cuando uno llega después del tremendo viaje para llegar allá. Fui una sola vez. Mis padres en realidad se fueron hace 25 años siguiendo a mi hermano y ellos durante 25 años viajaban, porque para ellos era mucho más fácil, cada 2 años. Mi papá hoy tiene 87 años y entonces hace 2 años dejaron de venir, porque mi papá en realidad esta alteración que yo les estoy diciendo ahora, en realidad no la soporta porque llega acá y se enferma y no le alcanzan los 10 días esperados para adaptarse, ¿sí? También de lo que el viaje, o sea, sí, a no ser que uno viaje en primera clase y viajar en clase turista, lo mismo que viajar en una carreta, pero 18 horas. Llegábamos. Y entonces, bueno, yo hace 2 años decidí ir a visitarlos y este año mis padres me mandan el pasaje y yo vuelvo a ir en enero de vuelta, porque ahora cada vez que pasa el último viaje cuando me fui lloré todo el camino de vuelta, porque uno cuando está acá no sabe cuánto tiempo su padre va a vivir y está tan lejos. Entonces, bueno, les puedo contar por experiencia de mis padres y por experiencia propia lo que esto pasa. Hay una pastilla. Sí, hay una pastilla. ¿Cuál es la pastilla? ¿Cuál es la pastilla? No sé. Y a ver, Está acá algo. ¿cuál sería la sustancia para que yo me No. La terapia de sincronización para que yo me prepare, obviamente, va a ser la melatonina y ahora la vamos a ver. Entonces, este jet lag va a producir una desincronización entre el ritmo sueño-vigilia del viajero y el ciclo de luz-oscuridad cuando uno llega a destino. El tema es que
Lo que se sabe, y te lo puedo decir por experiencia, esto está bueno porque nosotros tenemos 5 horas, entre 3 y 5 horas de diferencia con Europa, dependiendo del cambio de invierno y verano, y Cortázar decía que cuando uno viaja a Europa la alma tarda 3 días más en llegar. ¿Por qué? Porque en realidad, Ahí está, capaz que por cada uso horario que nos trasladamos, más o menos tardamos 1 hora y media por día para ir adaptando el reloj. Entonces cuando uno va a Australia, en realidad se tardan unos 7 a 8 días hasta que mi hipotálamo se sincroniza con esta variable y empieza a adaptar todo mi ritmo biológico a la nueva condición ambiental, ¿sí? Y entonces, ¿qué les pasa a los individuos cuando viajan o se trasladan durante muchos usos horarios? Somnolencia durante el día, insomnio en la nueva y paradójica noche. ¿Por qué es paradójica? Porque para mí es de día, ¿sí? Es de noche por lo que dice afuera, pero para mi cuerpo lo que está haciendo es, tiene aumentadas todas las sustancias y hormonas que hacen que yo tenga que estar en estado de vigilia. Se producen obviamente desórdenes gastrointestinales derivados de ¿qué? Yo llego a Australia de día, acá mi cuerpo estaba para la noche, a mí me están esperando comer, entonces como durante el día de Australia, ¿sí? Donde todo mi sistema gastrointestinal también tiene un ritmo circadiano, donde están activas todas las enzimas en estado de vigilia y el parasimpático restaura todo durante la noche. Y entonces, durante los primeros días, en realidad, uno tiene molestias gastrointestinales precisamente por esta digestión enlentecida que uno hace por estar comiendo durante el momento del día en el cual mi cuerpo estaba adaptado para estar durmiendo, no para estar en vigilia y comiendo. Entonces se produce... En realidad esto... Cuando vos, por ejemplo, vas viajando en el avión, ¿no te van adaptando a ese ritmo, por ejemplo, a través de la comida? No, son 60 minutos. ¿No piensas en esa...? Cuando vos vas en el avión, primero que no sabés qué pasa afuera porque te bajan todo y aparte, dependiendo a qué hora salís, acá los vuelos salen siempre a la noche, ¿sí? Y entonces viajás de noche siempre. Cuando se terminó la noche tuya, empezó la noche de ellos. Entonces pasás en meridiano, o sea, porque los vuelos salen 23 y 59 a la noche. Entonces salís de noche, viajás de noche siempre. La alimentación, en realidad, cuando vos salís a las 12 de la noche, a la hora te digo que comer. Yo no sé, para mí es la cena, tardísima. Y después ya se empieza a pasar todo, porque tampoco entendés mucho. En realidad, a ver, el tema es que cuando vas a Australia vas en adelanto de fase, ¿sí? Y entonces vos llegás a Australia y hubo 14 horas que te las sacaron encima. Te las perdiste, ¿sí? Y entonces, cuando uno viaja en adelanto de fase, el reloj biológico le cuesta muchísimo más adaptarse. Ahora, cuando uno vuelve, y vuelve en retraso de fase, fíjense lo loco, cuando uno vuelve, yo tomo el avión un domingo a las 10:30 de la mañana y llego a 6 ese mismo domingo a las 3 de la tarde. ¿Sí? Ahí me devuelven las 14 horas. Entonces, cuando uno vuelve y vuelve en retraso, o sea, alargando el día, porque está alargando el día, ¿sí? Al reloj es mucho más fácil. Entonces, los viajes hacia el este sí tienen menor adaptabilidad y los viajes hacia el oeste le permiten al reloj biológico mejor adaptabilidad. Por eso son los desórdenes. Estas cosas le pasaban todas a mi papá. Entonces, bueno, mayor cansancio durante el día, menor grado de concentración y alerta, desorientación, irritabilidad, síntomas depresivos. Esto ya se tiene muy en cuenta, y se tuvo súper en cuenta, por ejemplo, en el Mundial de Japón. ¿Sí? En realidad, hoy para los encuentros deportivos se tiene en cuenta cuánto tiempo antes tienen que viajar los jugadores o a los sumos sí están haciendo ahora las terapias de melatonina previa para producir o adelanto de fase o retraso de fase dependiendo a dónde van a ir a jugar. ¿Sí? Y entonces, ¿yo qué hago? Para ir a Australia, yo lo que debiera hacer es 3 días antes de viajar, yo tengo que empezar a tomar melatonina en el inicio de la noche de ellos, ¿sí? A la mañana. Yo con eso me la adelanto como 3 días de sincronización y la adaptabilidad cuando llego es mucho más rápida porque con la melatonina, al ingerir melatonina cuando está acá baja y yo la subo, estoy paradójicamente emulando la noche de Australia fisiológicamente, ¿sí? Y entonces así, ¿se entiende? Sí. Pero no, al contrario,
saludable, ¿sí? Y para ayudar al organismo a adaptarte más rápidamente. ¿Sí? Y esto es adaptación, esto no es tan, o sea, lo no saludable es lo otro, cuando hablemos de trabajo. ¿El desorden le agarró arriba del avión? No. ¿O cuando bajó? No, cuando llegué destrozada. Pero no eran los ritmos. Porque está una figura que se horas viajando. Y el viaje con lanzador. Pero cuando llegás lo que me pasó, sí, yo estuve 4, 5, 6 días a ver decir que nombró el ribotril. Los días que tuve que tomar, pero no, días, los días no salían. Bien, me da tiempo, pero aunque sea lo voy a ayudar un cachito con el plazo para nada más. Bien, esto es lo que se les dije recién, ¿sí? Para viajes hacia el este es más difícil el ajuste y los viajes hacia el oeste son más fáciles el ajuste. Y entonces estamos más fácilmente adaptados a situaciones de prolongación del día que a su acortamiento. ¿Qué pasa con el trabajo en turnos rotativos? ¿Sí? El trabajo en turnos rotativos hace que por lo general la persona trabaje una semana a la mañana, otra tarde, una a la noche, ¿sí? O tenga el turno alterado, ¿sí? Trabaje de noche. Por lo cual se van a producir alteraciones de sueño, que muchos sujetos que están sometidos a este cambio de sus turnos rotativos te van a decir, si yo o mi amigo, o mi tía o mi prima trabajan así y ellos duermen durante el día. ¿Sí? Bárbaro. Hay muchos sujetos que trabajan de noche y durante el día duermen. Logran una adaptación conductual. Duermen, pero su cuerpo sigue siendo el cuerpo para el día. ¿Sí? O sea, en los trabajos de turnos rotativos, el ritmo circadiano nunca llega a estabilizarse a la nueva condición, porque cada 7 días yo estoy cambiando ese patrón. ¿Sí? Diferente sería si el sujeto trabaje siempre de noche. Entonces, medianamente hay una mayor adaptabilidad biológica. No, ni vamos a hablar de la psíquica y psicológica, aquel que trabaja mientras todos están durmiendo y está durmiendo cuando todo el mundo está haciendo otras cosas, y entonces la interacción social empieza a provocar. O sea, no estoy, por eso estoy hablando biológicamente hablando, ¿sí? Lo que tiene que ver con la adaptabilidad del núcleo supraquiasmático para recibir información, es mejor trabajar en un solo turno siempre y no alterarlo, ¿sí? Más allá de que también ahora hay terapias con melatonina para subsidiar esto que hace que los trabajos en turnos rotativos aumenten un 40% el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque yo estoy exponiendo a un sujeto a determinados trabajos corporales durante la noche con un cuerpo preparado para el descanso. Y entonces estoy produciendo un requerimiento de trabajo mayor a todo el aparato cardiovascular que está preparado para el reposo. ¿Sí? De hecho, se considera insalubre. Pagamos. ¿Qué? De hecho, se considera insalubre y se paga más. Obviamente. Si eso que se considera insalubre y hecho es insalubre, sí, por eso se lo paga más, y la insalubridad tiene que ver absolutamente con esto. ¿Sí? Incluso, bueno, mayor propensión a padecer problemas neuropsiquiátricos en el trabajo a turnos rotativos. Y podríamos hablar de un montón de cosas. Podemos hablar de aumento de la fatiga, disminución de los tiempos de reacción psicomotora. Los mayores accidentes de la historia ocurrieron entre las 2 y las 3 de la mañana. El accidente de Chernobyl, el otro reactor nuclear que también explotó. Todos los grandes accidentes, ¿sí?, se produjeron entre las 2 y las 4 de la mañana en el horario de trabajo nocturno de los trabajadores. Disminuye el tiempo de reacción psicomotora porque el alerta y la atención manifiestan un ritmo circadiano. Más allá de lo que yo el lunes les conté, que tenemos alondras y tenemos búhos, ¿sí?, que hay una variabilidad fenotípica en esta curva de Gauss, donde algunos funcionan mucho mejor a la mañana y otros funcionan mucho mejor a las horas del atardecer. Hay una pequeña variabilidad, pero en términos generales, sí, uno está preparado a la mayor alerta y la mayor nivel de atención durante el día. Disminución de los tiempos de reacción a estímulos visuales y auditivos. Miren disminución de la eficiencia mental y la concentración, mayor irritabilidad, dolor de cabeza frecuente, mareos, ansiedad.
disminución en la motivación por el trabajo y esta cosa neuropsiquiátrica que tiene que ver con el sentimiento de estar excluido del resto de la sociedad y que lleva entonces a un aumento del estado depresivo. ¿Sí? Por lo tanto, tanto el sueño insuficiente y la somnolencia diaria excesiva conducen conjuntamente a una salud psicofísica disminuida, que se pretende de alguna manera rescatar con un pago mayor para aquellos individuos que trabajan durante la noche. Bueno, en síntesis, para hablar de ritmos, de todo lo que vimos, en realidad lo que podemos concluir es que este estado de salud o este mantenimiento del equilibrio o el mantenimiento de la homeostasis va a ser el resultado tanto de una correcta reactividad ante diferentes estresores internos, o sea, de una correcta homeostasis reactiva, ¿sí?, como de una armónica secuencia y manifestación de los ritmos en las funciones fisiológicas, es decir, de una adecuada homeostasis predictiva, ¿sí?, que en realidad el estado de salud es un equilibrio entre los procesos homeostáticos reactivos y los procesos homeostáticos predictivos. Bien. Y entonces ahora les voy a hablar un poquito del sueño, ¿sí? Y la finalidad de esto va a tener más que ver con que conozcan un poco más acerca de un ritmo circadiano importante para la vida, ¿sí?, que lo conozcan también y dimensionen la importancia que tiene el sueño para ustedes, estudiantes universitarios, y las consecuencias que tiene la falta de sueño en la vida universitaria. Entonces tendríamos que decir que el sueño en realidad es un estado fisiológico imprescindible para la vida. No podemos vivir sin dormir, ¿sí? No dan ganas de ir a acostarse. Sí. Bien, entonces decimos, es importante el sueño. Dormimos en promedio 1/3 de nuestro día, ¿sí? Si pensamos en un día de 24 horas y un sueño promedio de 8 horas, 1/3 de nuestro día sí lo ocupamos en dormir, ¿sí? Esto en principio debería estar poniéndonos en alerta de que seguramente es importante el sueño. Si yo considero, por ejemplo, una persona de aproximadamente 76 años, ¿sí?, y preveo que esa persona durante su vida, al menos en promedio, durmió 8 horas por día, esa persona vivió 50 años en estado de vigilia y nada más y nada menos que 26 años durmiendo. Y ahora todos van a decir, no podemos perder más el tiempo, vamos a dejar de dormir. ¿Sí? Me parece un número extremadamente motivador para, en principio, hacernos dar cuenta de la importancia que tiene el sueño. Por ejemplo, lo que ya les dije hace un rato, la privación de sueño en rata les produce, en principio, pérdida de coloración del pelo, lesiones de piel en cola y patas, aumento del gasto energético, un 20% de pérdida de peso y en forma terminal, caída de la temperatura corporal y lo que sería la muerte. Mejores ratas, gracias a las ratas hemos aprendido un montón de cosas, ¿sí? Los estudios en humanos me parece que los saqué porque si bueno me parecían que eran muchas. Sí, saqué los estudios, dejé esto nada más. ¿Sí? Simplemente para notar algunas consecuencias de la privación de sueño en el hombre, que en realidad son bastante parecidas a las que estuvimos hablando recién cuando hablábamos de alteración del ritmo circadiano del trabajo en turnos rotativos. Irritabilidad, deterioro cognitivo, pérdida de memoria, juicio moral deteriorado, bostezo severo, alucinaciones. ¿Qué es el bostezo hipopótamo? El no de poder dejar de bostezar, sí. Perdón, ¿con juicio moral deteriorado a qué se refiere? A la pérdida de razonamiento lógico. ¿Sí? Una persona que está un día, 2 días sin dormir, ¿sí?, empieza a, o sea, para el otro, ¿no?, para el que evalúa las respuestas, ¿sí?, empieza a encontrar en la persona respuestas poco razonadas, ¿sí?, y conductas poco razonadas, ¿sí?, pero que son llevados a partir, obviamente esto no aparece con un día de privación, estamos hablando, las privaciones se han hecho hasta de 3 días, ¿sí?, obviamente como siempre les digo, les pagan, ¿sí?, la gente no duerme 3 días, pero le pagan.
sistema inmune deteriorado, con los riesgos de diabetes, no sé si alguna, bueno, todo lo que tiene que ver con el riesgo cardíaco, disminución de los tiempos de reacción, todo lo que fuimos diciendo respecto también a la alternancia de turnos rotatorios. La historia es que vivimos hoy en una sociedad, o sea, cuando el hombre primitivo empezó a vivir en sociedad, tenía una sociedad de 16 horas. Nuestra sociedad es una sociedad de 24 horas. No tengo la filmina acá, pero si ustedes ven una fotografía satelital aérea del mundo hace 30 años, hace 20 y hace 5 años, ¿sí? Y la fotografía satelital lo que les dé es luz, van a encontrarse que hoy, durante todo en cualquier hemisferio, cuando es de noche, todo lo que ven es luz, ¿sí? Y eso hace que vivimos en una sociedad de 24 horas, donde en realidad las fábricas trabajan 24 horas, la fábrica no para. Y eso alteró totalmente, ¿sí?, nuestros modos de dormir, y en los últimos 20 años, bueno, los últimos 40 años acá, se ha reducido en un 25% las horas de sueño, ¿sí? Cuando uno era dable esperar que un individuo adulto durmiese entre 8 y 9 horas, y creo que contamos con los dedos de la mano si encontramos a algún adulto, ¿sí?, que duerme entre 8 y 9 horas diarias. Los síntomas, porque hablamos de cuando hay falta de sueño, cuando se duerme de más, o sea, no hay mucho que tiene síntomas parecidos. Cuando se duerme de más porque con una energía estás hablando. A mí me pasa en verano, a veces que duermo 12 horas seguidas, me pasa lo mismo, me despierto y estoy igual. Pero en realidad más tiene que ver con todo lo que tardas en la reactividad, porque dormiste muchas horas que en realidad te cuesta más despertarte, pero en realidad es algo circunstancial, que lo haces en verano porque tenés más tiempo, porque tenés menos cosas que te presionan para hacer cosas, pero no lo podría nunca homologar a las alteraciones producidas por la falta de sueño. Nadie se va a morir de 24 horas durmiendo, no se hambre, se puede morir, no va a pagar nada porque no trabaja, todo eso, pero las alteraciones en realidad se producen. En realidad, es lo que a uno, yo puedo decir, lo puedo homologar cuando yo no duermo, no soy una persona que duerme la siesta. Las personas que necesitan dormir la siesta. Yo eventualmente, el día que me duermo la siesta, primero, tardo mucho, tengo retardo para dormirme. Cuando me duermo pasé una hora, cuando dormí profundamente, y cuando me desperté, la verdad es que me encantó dormir las 4 horas siguientes, que era preferible no dormir la siesta, ¿sí? Pero bueno, yo creo que también tiene que ver con un cambio en los hábitos del sueño, que es el mismo cambio que vos producís en el verano, cuando empezás a dormir más horas de las habituales. Pero no tiene nada que ver con las alteraciones, ¿sí?, producidas por la privación. Cardinali es un médico argentino, ¿sí?, neurofisiólogo, investigador principal del CONICET, el que más ha estudiado en Argentina acerca de ritmos biológicos y melatonina, ¿sí?, y ha hecho varios estudios. Y esto es una encuesta, por ejemplo, donde se evaluó alteraciones del sueño en individuos adultos entre 18 y 70 años, ¿sí? Y lo que se ve acá es que entre los 18 y los 24 años las personas refirieron en un 65% diferentes tipos de alteraciones del sueño. Alteraciones del sueño tienen que ver con insomnio, despertar durante la noche, despertarse durante la noche y no poder volverse a dormir. Quiero ver, antes de seguir, eso me parece que lo tengo puesto acá. Despertar en medio de la noche, despertar cansado, somnoliento, dificultades para conciliar el sueño, dificultades para reiniciar el sueño luego de la interrupción nocturna, un despertar demasiado temprano en la mañana, ¿sí? La realidad, las estadísticas están diciendo que entre un 60 y un 65% de los adultos mayores de 18 años refieren en los últimos 3 meses haber padecido alguna de esas sintomatologías que tienen que ver con alteraciones y no patologías del sueño, ¿sí? Alteraciones. ¿Puede producir problemas a largo plazo? Porque, por ejemplo, me ocurrió las madres con bebés chiquitos que por ahí hay meses que prácticamente no duermen o les cuesta más. ¿Eso puede producir problemas a largo plazo o es un tiempo y después ya se normaliza? En realidad, a ver, una madre que está atendiendo al niño porque se despierta cada 2 horas, en realidad sí, mientras está pasando esa etapa, esa mamá que se despierta cada 2 o 3 horas o que duerme cada 2 horas, durante el día obviamente va a estar mucho más irritable, más sonolienta. Lo que pasa que también tiene un estímulo muy positivo durante el día, que es la atención del bebé, y entonces eso le ayuda a compensar lo reactivo de lo predictivo. Consecuencias a largo plazo te diría de eso que no, porque en realidad no es no dormir directamente. ¿Sí? Una cosa es privación del sueño y eso es alteración. Esa alteración sí obviamente tiene consecuencias. ¿Sí?
Y las consecuencias diarias las puede hablar cualquiera con una mamá que acaba de tener un bebé hace 15 días y está despertando cada 1 o 2 horas a darle de mamar o a cambiarlo o a lo que sea, ¿sí? Pero no que eso vivido durante esa etapa le acarree consecuencias a futuro, si no estamos más que todos, ¿sí? Bien. Yo con los míos varones no dormí seguido 7 horas durante 2 años con los dos. ¿Sí? Un día me desperté y dije, miré el reloj y dije, dormí 7 horas, no puedo creer. Y a partir de ahí se durmieron, pero en realidad uno también se acostumbra y se adapta a esa cosa. O sea, no es que no dormía, uno tenía micro despertar. Pasa que los micro despertares, bueno, ahora vamos a ver cuando vemos capas de sueño. ¿A dónde? Bien, dijimos, estado funcional que ocupa la tercera parte de nuestra vida, ¿sí? Una persona de 75 años, 25 años se lo pasó durmiendo, ¿sí? La vaga del tiempo. Que alterna con el estado de vigilia y que se presenta en una secuencia rítmica de eventos periódicos de un día de duración, que es lo que se conoce y ya vimos como ritmo de sueño y vigilia. Vamos a ver entonces cuáles son los cambios o cuáles son las fases, ¿sí?, involucradas en este ritmo de sueño y vigilia. Nosotros en el ritmo de sueño y vigilia, bioeléctricamente, y esto se refiere a la actividad cerebral, medido a través de un electroencefalograma, vamos a encontrar 3 estados diferentes, electroencefalográficamente, ¿sí?, que tienen que ver con la vigilia, con el sueño lento y con el sueño REM o sueño de movimientos oculares rápidos, que en castellano sería preferible que habláramos de sueño MOR, ¿sí?, porque está formado por las iniciales estas, sueño de movimientos oculares rápidos, ¿sí? El REM, ¿sí?, es la abreviación de la palabra en inglés, ¿sí? Y entonces distinguimos vigilia